Hola a todos. Empezaremos con nuestra clase de hoy, que es un poco continuar con el tema que estábamos viendo de superposición. La última vez vimos un caso muy especial respecto a ondas estacionarias, que es un caso particular de un tipo de fenomenología implícita en la superposición de ondas. De manera muy particular, indagamos en un ejemplo en donde podríamos eh, no sé, referirnos a él como un caso más particular, como un láser, ¿verdad? Como una cavidad láser con espejos planos. Y terminamos con ese ejemplo precisamente, ¿sí? Y dentro de las cavidades láser o sistemas láser, este sería el tipo de cavidad más simple con el cual se pueden encontrar y del cual desarrollamos hasta encontrar las frecuencias que puede soportar o el número de frecuencias que puede soportar una cavidad con ciertas longitudes, trabajando a cierta longitud de onda, ¿verdad? Con cierta longitud de separación entre sus espejos, trabajando a una cierta longitud de onda. Muy bien, y un poco decíamos que esto daba la pauta para hacer ingenierías de cavidades, pero específicamente cavidades con espejos planos, espejos paralelos, una posición, espejos paralelos entre ellos, ¿no? Seguiremos, les decía, con el tema de superposición, pero ahora le compete, ¿verdad? Ahora le compete a otro subtema dentro de posición en el que es un aspecto muy característico. Vamos a anotar aquí, un momento. Ya seguimos con superposición, pero ahora abordaremos el tema en el que, por ejemplo, dos ondas, por ejemplo, em, amplitudes, pueden tener amplitudes similares o similares, pero pueden, el caso específico en el que tienen frecuencias diferentes. Muy bien, pues ese será nuestro tema a tratar. Y lo que hay que mencionar un poco es que cuando tú tienes la superposición, ¿verdad? De estas dos ondas con amplitudes iguales o similares, con frecuencias diferentes, por ejemplo, un omega 1 y omega 2, eso se presta para que haya un nuevo conjunto de ondas, ¿sí? Que vamos a ir definiendo de la siguiente manera, ¿verdad? Muy despacio, en el que vamos a interpretarlas como va a haber una nueva frecuencia generada que será una frecuencia de grupo, va a haber frecuencias de fase, va a haber frecuencias de envolvente y bueno, ¿sí? Más las frecuencias originales que teníamos de las ondas 1 y ondas 2. Muy bien, entonces el fenómeno radica en tener, por ejemplo, dos sistemas láser, o uno, aquí está otro, y vamos a eh, inclinarlos. Ahí está, ¿no? Vamos a suponer que
¿No está ahí? Está, ¿no? Estamos estableciendo de manera general las ideas. Estos dos llegan a un punto P, ¿sí? Vean cómo este pues tiene una frecuencia 1 y este tiene una frecuencia 2. O podemos decir que tiene una longitud de onda 1, una longitud de onda 2. Muy bien. Y en el punto P es el punto donde se superpone. Normalmente para una audiencia como un poquito con un nivel superior, ¿verdad? A este tema, se entendería una de las preguntas naturales que se haría uno es, bueno, esto puede ser, viajan en un medio dispersivo y el punto P también puede ser otro medio en donde se mezclan que también puede ser dispersivo. Bueno, nos referimos a un medio dispersivo en donde creo que ya habíamos tocado el tema, en donde n depende de lambda. N es el índice de refracción. Es el índice de refracción. El índice de refracción, si de alguna manera podíamos asociarlo a componentes de circuitos eléctricos, podría ser como el valor o el aspecto resistivo que tiene un material, ¿verdad? Una propiedad resistiva que tiene un material cuando llega la luz y a propagarse esta a lo largo del mismo, ¿sí? Y una manera de reaccionar ese material a través del índice de refracción es a través de su propiedad dispersiva, ¿verdad? En el que básicamente el material separa todas las componentes de ondas, separa todas las posibles ondas que pueda contener un haz láser, por ejemplo, o la luz llegando a ese medio, ¿sí? Y la separa a través de sus velocidades, a través del lambda, ¿sí? Les recuerdo que, por ejemplo, la velocidad de una onda es pues menor a la velocidad de la luz a través del índice de refracción. El índice de refracción es la propiedad dispersiva del material, donde, ¿verdad? La velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, el índice de refracción no es un valor único para un material y este otro valor único para otro material, sino que es un valor que depende de la longitud de onda. Por ejemplo, en la región del visible, en el visible, ¿verdad? Por decir algo, nosotros podemos ver desde 400 nanómetros hasta 900 nanómetros y ya nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, en la región del visible, el, el índice de refracción, n, ¿verdad? El valor de n puede oscilar o puede variar de esta forma respecto a lambda, n como función de lambda. De hecho, vamos a ponerle aquí n como función de lambda. En la región de visible, una buena aproximación para calcular el efecto dispersivo o la propiedad dispersiva o el valor de inserción en función de lambda es por Cauchy. ¿Sí? Y para regiones, ¿verdad? Mm, arriba del infrarrojo, ¿sí? En el infrarrojo y las bandas, ¿verdad? De comunicación, pues utilizamos otra aproximación que se llama Selmayr. Selmayr. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta historia viene a partir de hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para la audiencia respecto a lo que puede pasar cuando dos ondas viajan en un medio dispersivo y llegan a un punto y se superponen en ese punto, o puede ser el punto, puede ser otro medio dispersivo, ¿no? Habrá que considerar todos estos efectos
de propiedades dispersivas o características dispersivas de los materiales en donde se propagan y el material a donde llega. ¿Sí? Muy bien. Eso hace el problema un problema complejo, un problema de un análisis complejo, un problema en el cual ahorita no nos vamos a meter. Sí, nada más que me quise, ¿verdad? De alguna forma decirles todos los aspectos que hay que considerar de este problema que pudo haber sido simple, pero vean cómo se puede ir convirtiendo en algo complejo. Para esto, entonces, diremos que nuestro medio, bueno, diremos que la superposición no depende de la condición dispersiva, ¿sí? No depende de la condición dispersiva, aunque tocaremos ese tema más adelante, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con eso y vamos a suponer dos ondas, ¿sí? Entonces, ese, en ese en este planteamiento en el que tenemos dos ondas interfiriendo en un punto P, en donde los efectos dispersivos no son factores importantes a considerar, aún así generaremos todas estas nuevas, ¿verdad? Todas estas frecuencias habrá que tomar en cuenta, ¿sí? De hecho, este planteamiento nos orilla, ¿verdad?, hablar fuertemente sobre un fenómeno óptico al que la comunidad óptica conoce como bit o latidos. Este bit básicamente será una onda, vamos a ponerla de esta manera, bien, y por acá quizá sean algunas las ondas. Ahí están, ¿no? Muy bien. Esto tiene una cierta amplitud positiva. Este también va a tener una cierta amplitud negativa, ¿sí? Y esta será nuestro bit, toda la onda en rojo, y adentro llamaremos una onda que se llama portadora, a la cual describiremos todas sus propiedades más adelante. Esta onda portadora será una mezcla de una multiplicación de dos cosenos, ¿sí? Y aquí va una amplitud. Y bueno, ¿sí? Esta es la onda portadora. Y específicamente en esta clase nos enfocaremos en desarrollar todo el procedimiento matemático y físico, ¿verdad? La descripción física, para describir bien a quiénes son y cómo son estos componentes de esos ángulos A y B, ¿sí? Y ahora esta tendrá su propia frecuencia, la que llamaremos frecuencia de grupo, y esta tendrá su propia frecuencia, la que llamaremos frecuencia de fase. Y tanto la frecuencia de grupo como la frecuencia de fase tendrán dentro de sus componentes o estarán compuestas por las dos frecuencias originales, omega 1 y omega 2 que hemos definido. ¿Sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar todo nuestro planteamiento de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a suponer, les decía que tenemos dos campos, E1 y E2. E1 y otra cosa que les decía es que tienen amplitudes similares o igual, vamos a poner que son iguales. E1 es coseno de K1 menos K1X menos omega 1T.
esta fase, ¿verdad? E2, amplitudes iguales, coseno de K2X menos omega 2T. Vean, tienen frecuencias diferentes, amplitudes iguales. Ahí está, estamos cumpliendo las características iniciales en el planteamiento inicial. ¿Sí? Supongamos que se superponen en el punto P. Entonces, esta superposición va a dar lugar a un campo resultante que va a estar dado de esta manera, el cual podemos decir que esto es común y tenemos el coseno de K1X menos omega 1T más el coseno de K2X menos omega 2T y cerramos. Este puede ser para nosotros A, este puede ser B, por lo tanto tenemos que el coseno de A más el coseno de B, pues es una identidad, se da dos veces el coseno de A más B, más, no por, ¿verdad? A menos B. Y pues bueno, vamos a desarrollarlo. Les decía que esto es A. Y por acá estaba B. Muy bien. Pues vamos a desarrollar. R es igual a dos veces este 2, ¿verdad? Es 0, este es 0. Es coseno de un medio. ¿Quién? A más B. K1X ¿sí? Más K2X menos omega 1T menos omega 2T. Está el primero, ¿no? Y luego es por coseno un medio de A menos B. K1X menos K2X. ¿Este era más? Sí. Menos omega 1T. Y este es más, creo. Sí, omega 2T. Ahí está. Entonces, esto me queda seno de un medio K1 más K2X. Ahí está, ¿no? Vamos a poner medio por acá. De lo nuevo. K1 más K2X entre 2. Es esta parte que está acá. Y luego puedo poner menos, ¿sí? Omega 1 y más omega 2 T sobre 2. Está el primero. Coseno de un medio. Bueno, hacerlo igual que el otro. Coseno de K1 menos K2 ahora. X sobre 2. Y es menos omega 1 era más, aquí es menos omega 2 T sobre 2. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Vean que tengo aquí uno que se suma, uno que se resta. Y acá suma y resta. Entonces, voy a conocer los que se suman como un omega promedio, ¿verdad? Por ejemplo, omega 1 más omega 2 sobre 2 es un promedio.
y K1 más K2 sobre 2. ¿Ya? Y por acá tengo los otros que se restan. Y los voy a conocer como BG, perdón. Que sería omega 1 menos omega 2 sobre 2. ¿Sí? Y KG, K1 menos K2 sobre 2. Ahí está. ¿Sí? Promedio, sí, G, que luego vamos a llamarle como grupo. Entonces, esto que está acá arriba queda 2 veces E0, el coseno de Kpx menos omega pt coseno kgx menos omega gt. ¿Sí? Este primer término, toma en cuenta los promedios, tanto en la nueva frecuencia como en las constantes de propagación, ¿no? De la nueva frecuencia y constantes de propagación. Este segundo término básicamente toma en cuenta la diferencia, ¿sí? Entre lo mismo, ¿no? Muy bien. Por esto que está aquí, yo puedo intuir que mi frecuencia en P es mayor que mi frecuencia en G. ¿Sí? Vean, eso es lo que podemos notar de esto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Lo que tenemos hasta ahorita es, hemos supuesto dos campos de esta manera, tienen amplitudes similares, frecuencias diferentes. Suponemos que el medio en el cual viajan, en donde se superponen, ¿verdad? En un punto P, es un medio no dispersivo y la superposición nos dice que si están presentes las frecuencias 1 y la frecuencia 2, pero se empiezan a generar dos frecuencias particulares, una denominada P y otra G. Básicamente establece, toma en cuenta el promedio de esta suma y G la diferencia entre ellas. ¿Sí? P más adelante la nombraremos como fase y G como grupo. ¿Sí? Si uno tuviera que graficar de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver si salen los dotes artísticos. Este tipo de cosas, uno podría decir que mientras que una lo hace de forma rápida, que sería esta que está acá, omega p, ¿verdad? Este es, por ejemplo, este que está aquí, por ejemplo, sería nuestro coseno de kpx menos omega p, p. Pero la otra tendría que ser algo más lento. Tendría que ser algo más lento y podría ser representado por el coseno de kgx menos omega g. ¿Sí? Ambos, ¿verdad? Calculados en el mismo punto, podemos ponerle x0. Ahí está. Se puede tener más 1 y menos 1. ¿Sí? Muy bien. Pero la expresión es esta. ¿Sí?
Es una multiplicación entre dos cosenos, como les decía al inicio de la clase, una multiplicación entre dos cosenos y en realidad la superposición debería de verse como algo así, ¿no? Es algo que viene es esto. ¿Sí? Lo que hace aquí también está. Y va a haber algo que esté aquí dentro, como lo dibujamos al principio, ¿verdad? Algo así. En donde, por un lado, esto será 2 más 2 veces es 0. Y este será menos 2 veces es 0. ¿Sí? Vemos que este comportamiento, ¿ves? Este comportamiento es precisamente como si fueran latidos, ¿sí? Eh, con una frecuencia a la que definiremos como frecuencia del latido o del bit, ¿sí? Y que esto que está aquí adentro es una onda portadora que se mueve con una velocidad de fase, ¿sí? Entonces, a estos latidos que tienen una frecuencia bit, a la que hemos denominado bit, también podrá ser vista como una envolvente de una onda portadora que se mueve con una velocidad a la que denominamos velocidad de grupo. Y acá velocidad de fase. Muy bien. Entonces, y esta envolvente, esta velocidad de grupo, ¿verdad? Pues es lenta. Esta velocidad de grupo es una velocidad lenta, ¿sí? Entonces, que mucho en la literatura, ¿verdad? La podrán encontrar como un slowly varying amplitude. Ponerlo otra vez, mayúsculas. O como SVA. ¿Sí? Esa es la envolvente. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Entonces, vemos que este factor que está acá es un factor con una frecuencia mayor, mientras que este que está acá, un factor con una frecuencia menor. Ahí vamos. ¿Sí? Y que esto es un producto.
Y entonces el producto da como resultado una onda que se propaga y que se contiene adentro del envolvente. El producto básicamente es esto que está acá. Les decía definirlo por acá. El producto es una onda que se propaga y contiene dentro y a lo largo de la envolvente. De la envolvente. ¿Sí? A ese producto decíamos, le llamamos portadora. Onda portadora, ya que es el resultado de ese producto en donde están contenidas, ¿sí? Omega G y omega P. Y en ellas una sumatoria y restas entre omega 1 y omega 2. Exactamente, vean, entonces en realidad esta onda contiene, vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4 y la del bit 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la frecuencia del bit, de hecho, un dato nada más, la frecuencia del bit será 2 veces la frecuencia de grupo. Entonces, esto es igual a 2 veces omega g, ¿cuánto valía? Era una resta. Omega 1, omega 2 sobre 2, esto va, y esto me queda omega 1 menos omega 2. ¿Sí? Por lo tanto, podemos calcular fácilmente la frecuencia del bit, o hacer un cálculo rápido, ¿verdad? La frecuencia del bit, si tenemos dos frecuencias de este tipo. ¿Sí? Este es un resultado importante, ya que provee a un método para medir la diferencia en frecuencias de dos señales que por sí mismas son diferentes y que interaccionan en un punto en el espacio, ¿verdad? Para nuestro caso es dosis dispersivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un ejemplo de verdad de donde pueden estar contenidas muchísimas frecuencias es un pulso láser. Normalmente para un láser pulsado, algunos de los láseres pulsados más conocidos en los laboratorios de óptica, pues son láseres que tienen pulsos del orden de nanosegundos, picosegundos y femtosegundos. Muchos de estos sistemas se utilizan para estudios o fenomenología para óptica no lineal. Procesos cuánticos. ¿Sí? Y bueno, las aplicaciones que se puedan derivar de ellos. Muy bien. Este aspecto temporal es la medición del pulso y es esto que está acá. ¿Cuánto mide el pulso? De hecho, lo voy a poner en rojo. ¿Cuánto mide el pulso? ¿Sí? Puede ser nanosegundos, femtosegundos, picosegundos. Les recuerdo que este es por 10 a la 9 segundos. Por 10 a la menos, sería 15 segundos y este sería por 10 a la menos 12 segundos. ¿Sí? Muy bien, y esa es la duración del pulso. La diferencia entre picos
se le llama frecuencia de repetición. ¿Sí? Normalmente la energía en un tipo de láseres que presentan estas características, láseres pulsados, ¿verdad? No hablamos de irradiancia simple, sino hablamos de energía, ¿sí? Energía por unidad de pulso, o densidad de energía, unidad de aire. Muy bien. Y esto lo quise sacar porque una forma de estimar burdamente cuántas frecuencias se contiene cada pulso es simplemente calculando su inverso. O sea, la cantidad de posibles frecuencias que contenga un pulso, vamos a decir que va a ser proporcional al inverso, por ejemplo, de esto, ¿no? Entre más pequeño es el pulso, más cantidades de ondas tiene. Imagínense ahora un láser de este tipo o dos láser de este tipo cumpliendo la función de las dos ondas que teníamos acá, llegando a un punto en el espacio en el cual se superpone. Imagínense cuántas ondas se pueden superponer ahí. ¿Sí? Entonces, este otra vez es un trail de pulsos, ¿verdad? Que contiene cada pulso un número muy grande de frecuencias. ¿Sí? Y cada frecuencia tiene asociada por sí misma una longitud de onda, o sea, un color, y con esto podemos asociar la velocidad de propagación que tenga esta onda, ¿sí? Y bueno, esto se vuelve muy, muy complejo, ¿verdad? Sobre todo si es un medio dispersivo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sería la superposición en este punto P que estamos considerando al inicio de la clase aquí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Eh, que están las frecuencias. La portadora, la onda portadora tiene una velocidad de fase, la onda del momento una velocidad de grupo y bueno, indagamos un poco en eso entonces. De hecho, me gustaría agarrar este bosquejo, pero sería muy complicado. Vamos a tratar de hacerlo. Que tenga que cortar algunas cosas. Bueno, de hecho, está aquí, ¿no? Bien, entonces abordaremos estos temas, ¿no? De manera puntual. Este y este que está aquí. Bien, es, ahí está. La velocidad de la onda será, podemos definirla como la frecuencia por lambda. Y esto puede ser omega sobre k. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una velocidad p, esta será dada por esto que está aquí. Y esto que está aquí era omega 1 más omega 2, k1 más k2. Y esto debería ser proporcional a simplemente omega sobre k. ¿Cuándo, verdad? Omega 1 sea omega 2, K1 sea igual a K2 o proporcional. Esto es omega, esto es K. ¿Sí? Muy bien. Ahí todo bien. La velocidad de fase, simplemente omega sobre K. Ahí está.
Pero para la velocidad de grupo, que sería omega de grupo, K de grupo, esto sería omega 1 menos omega 2, K1 menos K2. Y en el límite, ¿verdad? Cuando la diferencia es pequeña, esto puede ser expresado como esta razón de cambio de la derivada de omega respecto a K. Omega, frecuencia angular, K, constante de propagación o vector de onda. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, esto vamos a ponerle cuando la diferencia es muy pequeña. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, la velocidad de grupo puede ser expresada de esta forma. ¿Sí? Podemos también expresar que la velocidad de grupo y la velocidad de fase serán velocidades diferentes. Entonces, vamos a ver. Puedo tener algo así. Ahí está. Bien. Entonces, ¿de qué forma? Cuando, por ejemplo, la velocidad de fase sea mayor que la velocidad de grupo y si está un observador aquí, uno pensaría, bueno, uno tendría la ilusión óptica de ver que todo este paquete de ondas se dirige a la derecha. Pero por otro lado, si la velocidad de fase es menor que la velocidad de grupo, uno pensaría que ahora es esta dirección opuesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, punto de vista de un observador, ¿no? Y cuando la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, pues no hay un movimiento relativo aparente, ¿ah? Respecto al movimiento. Muy bien. Podemos indagar un poquito más en la velocidad de grupo. La velocidad de grupo era el cambio, ¿verdad? De la frecuencia respecto a este número de onda o vector de propagación. ¿Ya? Pero este que está aquí, ¿sí? Vemos, ahí está. Sí, entonces vamos a meterlo por acá. ¿Ok? Y esto que está acá es pues 1. Ahí está. ¿Sí? Y esta es una expresión muy importante.
Esta es obviamente una expresión para la velocidad de grupo compleja, más compleja que para la velocidad de fase, en donde toma en cuenta el cambio en la velocidad. Vean, toma en cuenta el cambio en la velocidad respecto a este vector de propagación o a la constante de propagación. ¿Sí? Afectada por esta misma, ¿verdad? Obviamente va a existir una condición en la que cuando la velocidad de grupo sea igual a la velocidad de fase, cuando este término, pues sea cero, ¿no? ¿Sí? Cuando la velocidad, cuando el cambio en las velocidades de fase, obviamente ahí van implícitas las dos ondas o las con sus velocidades respectivas, ¿verdad? Eh, Inherentes al problema. Y sea cero, se trata de un medio no dispersivo. Y volvemos, ¿verdad? Permítanme hacer una pausa muy breve. Y volvemos a toda la explicación que estaba aquí arriba, ¿sí? O con la cual iniciamos, sobre medios dispersivos. Entonces, ¿qué significa que un medio sea no dispersivo? Pues está implícito en este cambio, ¿verdad? Cuando eso pasa, estas dos velocidades son lo mismo. Por ejemplo, el vacío, podemos decir que tenemos esta condición, ¿sí? Ahí está. La velocidad de fase, por otro lado, simplemente está dado por esto que ya sabíamos, ¿no? C entre N, siendo N el índice de refracción y en N está la característica dispersiva, dado que N es función de lambda, pues también será función de K y todo esto empata acá. ¿Sí? Muy bien, estamos terminando. Otra cosa que podemos decir es que, ok, BG, BP más K, ahí está, ¿sí? Pero sabemos que BP es este que está acá. Vamos a meterlo ahí y acá. C sobre N, ahí está, ¿verdad? Más K en DK. Ahí está, ahí lo metemos. Voy a agarrar esto que está aquí. ¿Sí? La derivada. Va a ser igual, cosa. Es como si fuera n a la menos 1. Entonces menos c n cuadrada de n en dk. Por lo tanto, sería, o lo puedo dejar este término, lo puedo dejar como BP. BP menos K C sobre N cuadrado. C sobre N es BP. Entonces, esto es igual a BPN, ¿sí? de N en dk.
Y finalmente, BG, vamos a sacarlo como común, sería 1 menos K sobre N, dN en dK. ¿Sí? dN en dK. Y este es un resultado muy, muy importante. ¿Sí? Porque, vean, cuando, de hecho me lo voy a llevar para otro lado, para acá. Lo voy a llevar para acá. ¿Sí? Cuando BG sea menor que BP, lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando la velocidad del grupo, la onda de grupo, sea menor que la velocidad de fase de la portadora, ¿verdad? Es porque este valor, esta razón de cambio, ¿sí? Es menor que cero. Si este es, eh, si este es menor que cero, toda esta parte se hace positiva, se suma al 1 y entonces BP es mayor que BG. ¿Sí? Entonces, esto representa un tipo de dispersión al cual lo conocemos como dispersión normal. Cuando el cambio de n respecto a k, ¿sí?, sea menor que cero, representa un tipo de dispersión normal. En esta clase hemos visto dos tipos de dispersión sin saberlo aún, que los tendríamos que clasificar. Uno es dispersión normal y otro es dispersión, por acá estaba, el otro sería dispersión cero. ¿Sí? Cuando esto es cero, sería dispersión cero. Cuando esto es menor, sería dispersión normal. Muy bien, creo que con eso podemos terminar. Y les decía que era inevitable hablar de este tema cuando tenemos dos ondas propagándose en un medio, dispersivo o no dispersivo, generan este tipo de cosas, y cuando es dispersivo se vuelve esto cada vez más complejo, y la forma, hemos aprendido en esta clase, cómo hablarles, ¿verdad? O representar cada una de estas frecuencias a partir de un diagrama súper demostrativo como está aquí, ¿sí? Muy bien, les agradezco la oportunidad y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a todos.